Saludos a todos, queridas y queridos. Hoy les traigo algunos relatos aterradores reales. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y comentar desde dónde nos están viendo y qué hora es ahora mismo. Y ahora, vamos con los relatos. Tengo 45 años y llevo más de 20 años operando transporte de carga pesada en diversas rutas de la República. No tengo interés en convencer a nadie de nada. Simplemente voy a describir con la mayor precisión posible lo que vi y percibí esa noche, para dejar constancia de un evento que no puedo explicar con la lógica habitual de mi trabajo. La salida estaba programada desde el Parque Industrial en la periferia de San Luis Potosí a las 23:30 horas. La unidad que operaba era un tractocamión Freightliner Cascadia, modelo 2020, acoplado a una caja seca de 53 pies. La carga consistía en componentes metálicos estampados para la industria automotriz, con destino a una planta de ensamblaje en Santa Catarina, Nuevo León. El peso bruto vehicular rondaba las 42 toneladas. Realicé la inspección ocular de rutina antes de partir. Presión de llantas, niveles de fluidos, luces, conexión de mangueras de aire y el correcto sellado de la caja. Todo estaba en orden. El clima estaba despejado, sin probabilidad de lluvia, con una temperatura exterior de 12 grados centígrados al momento de arrancar. Los primeros 100 kilómetros transcurrieron sin novedades. El tráfico era el habitual para esa hora, compuesto mayormente por otros vehículos de carga y algunos autobuses de pasajeros. La carretera 57 en ese tramo es conocida por sus largas rectas y pendientes moderadas. Mantuve una velocidad crucero de 85 kilómetros por hora. La cabina estaba climatizada a 22 grados. El único sonido constante era el zumbido del motor diésel y el rodar de los neumáticos sobre el asfalto. No llevaba música encendida ni la radio de comunicación activa en ese momento. Alrededor de las 02:15 de la madrugada había pasado ya la zona de Matehuala y me adentraba en los tramos más desolados que cruzan el semidesierto. La fatiga propia del horario comenzó a manifestarse. Es una sensación física conocida: pesadez en los párpados, una ligera tensión en la nuca y la necesidad de realizar movimientos oculares constantes para mantener el enfoque en las líneas blancas de la carretera. Para contrarrestar esto, bajé unos centímetros la ventanilla del lado del conductor. El aire frío del exterior, ahora cercano a los 8 grados, entró en la cabina, ayudando a despejar la somnolencia. Bebí un poco de agua de una botella de plástico que llevaba en el portavasos. Aproximadamente a las 03:00 horas, calculo que me encontraba cerca del kilómetro 160, en una zona donde la carretera no cuenta con iluminación artificial y la visibilidad depende exclusivamente de los faros del vehículo. No había otros camiones visibles, ni delante ni detrás de mí en ese momento específico. Solo oscuridad a ambos lados de la carpeta asfáltica. Mis luces altas estaban encendidas, iluminando unos 250 metros por delante. Fue entonces cuando divisé algo en el carril derecho, el mismo por el que yo circulaba. Al principio, a la distancia, parecía un bulto, quizás un animal atropellado o restos de alguna llanta reventada, algo común en esta ruta. Sin embargo, al acercarme, la forma adquirió verticalidad. A unos 150 metros, mis faros iluminaron claramente la figura de una persona de pie, justo en el centro del carril derecho. La reacción fue inmediata y mecánica. Comencé a aplicar los frenos de servicio de manera progresiva pero firme, al tiempo que activaba el freno motor para ayudar a reducir la velocidad de las 42 toneladas sin perder el control. El sonido del aire escapando de las válvulas y el rugido del freno motor rompieron el silencio de la cabina. Las luces de emergencia se activaron automáticamente,
al detectar la frenada brusca. La figura no se movió mientras el camión se acercaba. Permaneció estática, mirando hacia el vehículo. A medida que la velocidad disminuía de 85 a 40 y luego a 20 kilómetros por hora, pude observar con más detalle. Era un hombre. Estaba parado con los pies ligeramente separados. Su brazo derecho estaba levantado, haciendo una señal clara con la mano abierta, pidiendo que me detuviera. Logré detener el tractocamión por completo a unos 10 metros de distancia de la persona. El motor quedó en ralentí. La situación era irregular. Detenerse en plena madrugada en medio de la nada en la 57 no es recomendable por temas de seguridad, pero atropellar a alguien es algo que se evita a toda costa. Mantuve las manos en el volante y el pie en el freno. Observé al individuo a través del parabrisas, iluminado por el potente haz de luz de los faros LED. Era un hombre de estatura media. Su ropa llamó mi atención por ser inusual para la época actual. Vestía una chamarra de mezclilla azul desgastada, de un corte que recordaba a los estilos de principios de los años 80, y unos pantalones de pana marrón oscuro, algo holgados en la parte baja. Llevaba unas botas de trabajo de cuero muy usadas, cubiertas de polvo. Su cabello era oscuro, algo largo y desordenado. No podía distinguir bien sus rasgos faciales debido al contraste de la luz directa. Esperé unos segundos, evaluando si debía intentar rodearlo o esperar a que se apartara. Antes de que pudiera tomar una decisión, el hombre comenzó a caminar directamente hacia el frente del camión. Pasó por delante de la parrilla, saliendo del campo de visión directa y moviéndose hacia el lado del copiloto. Seguí su trayectoria por el espejo retrovisor lateral derecho, pero lo perdí de vista cuando entró en el punto ciego cercano a la puerta del acompañante. Supuse que se acercaría a la ventanilla para hablar, que es lo que suele ocurrir en situaciones donde alguien necesita ayuda. Mi mano derecha se movió hacia el control de los seguros eléctricos de las puertas, asegurándome de que estuvieran cerrados. Es un procedimiento estándar de seguridad. Pasaron unos 5 segundos de silencio. No hubo golpes en la puerta ni intentos de abrir la manija exterior. De repente, la suspensión del asiento del copiloto crujió ligeramente, como si recibiera peso. Giré la cabeza hacia la derecha. El hombre que segundos antes estaba frente al camión, ahora estaba sentado en el asiento del acompañante. La puerta del copiloto no se había abierto en ningún momento. El seguro seguía abajo. La luz interior de cortesía que se activa al abrir las puertas no se había encendido, y no hubo el sonido característico del aire comprimido al liberarse el sello de la puerta. Simplemente, él ya estaba adentro. Mi cuerpo se tensó por completo. Mis manos apretaron el volante con fuerza. Mi respiración se detuvo momentáneamente. No hubo pánico explosivo, sino una parálisis momentánea ante un hecho físicamente imposible. El hombre estaba sentado con la espalda recta, mirando hacia el frente, a través del parabrisas, hacia la oscuridad de la carretera. Pude verlo con claridad gracias a la luz residual que provenía del tablero de instrumentos y la iluminación exterior de los faros reflejada en el camino. Lo primero que percibí, antes que cualquier detalle visual adicional, fue el olor. Era un olor intenso, penetrante, que llenó la cabina en cuestión de segundos. No era un mal olor corporal tipo sudor o suciedad común. Era una mezcla compleja. Olía fuertemente a gasolina cruda, a tierra seca quemada y predominantemente a metal caliente, similar al olor que desprenden los frenos cuando se sobrecalientan al bajar una pendiente pronunciada o al hierro cuando se está soldando. Era un olor seco, industrial y antiguo. Observé su perfil. Su piel tenía un tono grisáceo, opaco, como si estuviera cubierta por una fina capa de polvo o ceniza. Las manos descansaban sobre sus rodillas. Pude ver que la piel de sus antebrazos, expuesta porque las mangas de la chamarra de mezclilla estaban ligeramente subidas,
presentaba lesiones graves. Eran marcas extensas, irregulares, de un color rojizo oscuro y negro en los bordes. Parecían quemaduras profundas, cicatrizadas de mala manera o aún activas. La textura era rugosa y brillante en algunas partes. No había sangre fresca, solo ese aspecto de tejido dañado por fuego intenso. Miré hacia el cinturón de seguridad del asiento del copiloto. Estaba abrochado alrededor de su torso. Sobre la cinta de poliéster gris del cinturón, noté una acumulación de partículas finas. Era ceniza gris oscura, similar a la que queda después de quemar madera o cartón, que caía ligeramente sobre sus pantalones de pana cada vez que el camión vibraba por el ralentí del motor. El hombre no giró la cabeza para mirarme. Permanecía con la vista fija al frente. Su respiración no era audible. No se veía movimiento torácico que indicara inhalación o exhalación. Pasó casi un minuto en completo silencio. La tensión en la cabina era palpable. Finalmente, el hombre habló. Su voz era monótona, carente de entonación o emoción. Sonaba lejana, como si no viniera directamente de su garganta, sino de algún punto intermedio en el aire. Era una voz rasposa y seca. Dijo textualmente: «Me quedé dormido aquí, hace años. Nunca llegué». Hizo una pausa. Yo no sabía qué responder. Mi mente trataba de procesar la presencia física de alguien que había entrado sin abrir la puerta y que olía a incendio. La situación requería una interacción para intentar resolverla. Mi propia voz salió más tensa y baja de lo normal cuando le hablé. No hubo intención de sonar amable ni agresivo, solo fue una pregunta funcional ante la situación. Le pregunté: «¿Quieres que te deje en algún lado?». El hombre tardó unos segundos en responder. No hubo cambio en su postura ni en su dirección de mirada. Seguía observando la carretera oscura delante de nosotros. Respondió con la misma voz plana y distante: «Solo quiero llegar a donde iba. ¿Puedes llevarme?». No especificó un destino. No dio un nombre de ciudad o un punto de referencia. Solo esa frase ambigua. La presencia en la cabina se volvía cada vez más opresiva. El olor a quemado y gasolina parecía intensificarse, provocándome una ligera irritación en la garganta. Decidí que necesitaba ver mejor la situación, quizás para confirmar lo que mis sentidos me estaban indicando o para romper la extraña penumbra de la cabina. Moví mi mano derecha hacia el panel superior, donde se encuentran los controles de las luces interiores. Presioné el interruptor para encender la luz de domo principal de la cabina. La luz blanca y brillante iluminó instantáneamente todo el interior del tractocamión. En el mismo instante en que la luz se encendió, el asiento del copiloto quedó vacío. No hubo desvanecimiento gradual, ni humo, ni efecto visual alguno. Fue instantáneo. En una fracción de segundo la figura estaba allí, y en la siguiente fracción, con la luz encendida, ya no estaba. El sonido del crujido del asiento cesó, indicando que ya no soportaba peso. El cinturón de seguridad del copiloto estaba desabrochado y retraído en su posición normal contra el pilar B de la cabina. Sin embargo, el olor permaneció. La mezcla de gasolina, tierra quemada y metal caliente seguía flotando en el aire, aunque comenzó a disiparse lentamente con la ventilación. Miré con atención el asiento de tela donde había estado sentado el hombre. No había marcas de quemaduras en la tapicería, ni suciedad evidente a primera vista. Pero entonces, algo reflejó la luz del domo. En el centro del cojín del asiento, justo donde habrían estado sus piernas, había un objeto. Me incliné ligeramente para verlo mejor sin tocarlo inicialmente. Era un fragmento de vidrio. Tenía un tamaño aproximado de 5 centímetros de largo por 3 de ancho. No era un vidrio plano normal. Tenía la estructura de un vidrio de seguridad laminado, como los que se usan en los parabrisas de los vehículos, compuesto por 2 capas de vidrio con una lámina plástica intermedia. El fragmento presentaba características específicas. Estaba ahumado, con un tono negruzco en los bordes,
como si hubiera estado expuesto a altas temperaturas. Además, la superficie del vidrio mostraba un patrón de fractura tipo telaraña, muy cerrado, con un punto de impacto claro en una de las esquinas del fragmento, indicando que había sido parte de un parabrisas que recibió un golpe fuerte y luego fue sometido al fuego. Tomé una franela que guardaba en la guantera y recogí el trozo de vidrio con cuidado para no cortarme. Estaba frío al tacto, a pesar de su apariencia de haber sido quemado. Lo envolví en la franela y lo guardé en el compartimento de la puerta del conductor. Permanecí detenido en el acotamiento por unos 10 minutos más. Apagué la luz interior. Revisé los espejos. La carretera seguía desierta. Mi ritmo cardíaco estaba acelerado, pero necesitaba continuar el viaje. Tenía 1 hora de entrega que cumplir y quedarme allí parado no solucionaba nada. Volví a incorporar el camión a la carretera. La sensación de somnolencia había desaparecido por completo, reemplazada por un estado de alerta hiperactiva. El resto del trayecto hasta los límites de Nuevo León lo hice prestando atención a cada sombra, a cada reflejo de los faros. Durante las siguientes horas, mientras conducía, recordé las conversaciones que se dan en las paradas de camiones, en las cachimbas y comedores a lo largo de la ruta. Es común escuchar historias entre operadores. Había oído mencionar en más de una ocasión relatos sobre el tramo 57. Los veteranos a veces hablan de accidentes graves ocurridos décadas atrás. Específicamente, recordé un relato sobre un accidente a mediados de los años 80. Un camión cisterna cargado de combustible había colisionado con otro vehículo de carga pesada cerca del kilómetro 150 o 160. El impacto provocó una explosión inmediata y un incendio que consumió ambos vehículos. Según contaban, los conductores no sobrevivieron. Se decía que el chofer del otro vehículo involucrado, el que no llevaba combustible, había intentado salir pero quedó atrapado. No puedo afirmar que lo que vi esté relacionado con ese evento específico. Solo relaciono los detalles percibidos: la ropa de estilo antiguo, las marcas de quemaduras, el olor intenso a fuego y combustible, y la frase «me quedé dormido aquí, hace años». Llegué a la planta en Santa Catarina a las 07:45 horas. El proceso de registro en la caseta de vigilancia fue normal. Mientras esperaba a que me asignaran rampa de descarga, saqué el envoltorio de franela de la puerta. El trozo de vidrio quemado y fracturado seguía ahí, una prueba física y tangible de la experiencia. Lo observé bajo la luz del día. Los bordes ennegrecidos por el hollín eran inconfundibles. No era un pedazo de basura que hubiera estado en el asiento antes. Yo mantengo mi cabina limpia. Apareció después de que la figura se desvaneciera. Entregué la carga, completé los trámites y me dirigí a un área de descanso para dormir un par de horas antes de buscar una carga de regreso. No comenté nada con los otros operadores en el lugar. Guardo el fragmento de vidrio en una pequeña caja de herramientas en mi casa. No sé qué hacer con él, pero tampoco quiero deshacerme de la única evidencia física de lo que ocurrió esa madrugada en el kilómetro 160 de la carretera 57. Desde entonces, sigo transitando esa ruta cuando el trabajo lo requiere. Todo empezó un martes. La carga iba retrasada, como siempre. Llevaba refacciones automotrices desde Puebla capital hacia el puerto de Veracruz. Es una ruta que me sé de memoria. Podría manejarla con los ojos cerrados, aunque claro, en las cumbres de Maltrata y toda esa zona de la Sierra Negra, uno nunca se confía. El clima ahí es traicionero. Puedes estar viendo las estrellas en Esperanza y 2 kilómetros más adelante te metes en una pared de niebla tan espesa que no te ves ni la nariz. Salí de la bodega ya tarde. Eran pasadas las 10 de la noche. Me acuerdo que paré a echar diésel y a comprarme un café cargado y unos cigarros en una tienda de conveniencia antes de agarrar la autopista. La noche estaba tranquila.
fresca. Puse la radio, una estación de esas que tocan rancheras viejitas y mandan saludos a los tráileros, y me sentí en mi elemento. El motor del Kenworth ronroneaba parejo, una chulada de máquina que me ha acompañado los últimos 6 años. Todo iba normal, demasiado normal. Pasando la caseta de Esperanza, la cosa empezó a cambiar. La niebla bajó de golpe, como si alguien hubiera dejado caer una cortina blanca y pesada sobre la carretera. Tuve que bajar la velocidad, poner las intermitentes y clavar los ojos en las líneas pintadas del asfalto, porque no se veía nada más allá de 5 metros. El tráfico estaba escaso, raro para esa hora, porque siempre hay compañeros bajando o subiendo, pero esa noche parecía que la carretera era solo mía. El radio empezó a meter estática, ese ruido de lluvia que molesta, así que lo apagué. Me quedé solo con el ruido del motor y el siseo de las llantas contra el pavimento húmedo. Fue entonces cuando miré por el espejo retrovisor del lado izquierdo y las vi por primera vez. Eran 2 puntos rojos. Al principio pensé que eran las luces de posición de otro tráiler o de algún coche que venía muy pegado. Me molestó un poco. Odiamos que se nos peguen tanto, sobre todo con esa niebla, porque si tengo que frenar de golpe, el de atrás se me mete hasta la cabina. Pero bueno, seguí manejando, esperando que me rebasara. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, y las luces seguían ahí, exactamente a la misma distancia. Lo que me extrañó fue la altura. Estaban muy abajo, demasiado abajo para ser un camión, incluso demasiado abajo para ser una camioneta. Pensé que a lo mejor era un deportivo, de esos coches chaparritos que a veces andan corriendo en la autopista, pero la separación entre las 2 luces no cuadraba. Estaban muy juntas, no parecían faros normales. Eran de un rojo intenso, no como el plástico rojo de las calaveras traseras, sino como si fueran 2 brasas ardiendo, o 2 semáforos en rojo brillando en medio de la nada. Intenté hacerle señas con las luces para que pasara. Nada, ni se movía ni cambiaba de carril. Aceleré un poco, aprovechando un tramo recto que conozco bien, para despegarme. El motor rugió, el turbo silbó, y levanté la aguja a unos 90 kilómetros por hora, que es bastante arriesgado con esa visibilidad. Miré el espejo otra vez. Las luces seguían ahí, a la misma maldita distancia. No se habían alejado ni 1 metro. Y lo peor es que no se movían como se mueven los faros de un coche. Ustedes saben, cuando uno maneja, las luces vibran, suben y bajan con los baches, se inclinan en las curvas. Estas no. Estas luces rojas flotaban. Iban fijas, estáticas, como si estuvieran pintadas en el espejo, o como si lo que sea que las llevara tuviera una suspensión perfecta, algo imposible en esas carreteras llenas de parches. Empecé a sentir un cosquilleo en la nuca, esa sensación de que te están observando. Bajé la ventana un poco para que me entrara aire frío, para despabilarme, pensando que a lo mejor el sueño me estaba jugando una mala pasada. El aire olía a pino mojado y a tierra, pero también había un olorcillo agrio, como a cobre o a sangre vieja, que me dio náuseas. Cerré la ventana, miré de nuevo. Las luces se habían acercado. Ahora estaban pegadas a la defensa trasera, y fue ahí cuando me di cuenta de que no iluminaban el asfalto. Cualquier faro, por muy tenue que sea, proyecta un haz de luz sobre la carretera, ¿verdad? Se ve el cono de luz rompiendo la niebla. Estas cosas no. Eran 2 orbes rojos que brillaban con luz propia, pero no iluminaban nada a su alrededor. Solo estaban ahí, suspendidas en la oscuridad, devorando la poca luz que soltaban mis calaveras traseras. El miedo se me empezó a meter en los huesos. No era miedo a que me asaltaran, porque en esta zona pasa mucho, pero los asaltantes te avientan luces altas, te cierran el paso, te disparan. Esto era diferente. Esto era silencioso. Apagué las luces de la cabina para ver mejor. La oscuridad afuera era total,
salvo por mis faros delanteros y esos dos ojos rojos atrás. Sí, ojos. Ya para ese momento mi cerebro había dejado de pensar en faros y había empezado a pensar en ojos, porque parpadearon. Se los juro por mi madre que está en el cielo. Una de las luces se apagó y se prendió en una fracción de segundo, como un guiño, y luego la otra. No fue un fallo eléctrico, fue orgánico, fue un parpadeo. Empecé a rezar. No soy muy de iglesia, pero en ese momento me puse a murmurar un Padre Nuestro mientras agarraba el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Llegué a una zona de curvas cerradas, bajando hacia cumbres. Ahí uno tiene que usar el freno de motor, ese ruido fuerte que hacen los camiones al retener la velocidad. Prrrap, prrrap. Es un ruido escandaloso que retumba en las montañas. Pues bien, entre pausa y pausa del freno de motor, escuché algo afuera. No era otro motor, no había ruido de llantas. Era un sonido seco, rítmico, como de palmadas contra el asfalto. Tla, 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 tla. Rápido, muy rápido, como si algo viniera corriendo detrás de mí a 80 kilómetros por hora. La lógica me decía: Rosendo, no pares. Por lo que más quieras, no pares. Pero la curiosidad y el pánico te hacen hacer estupideces. Y también, admito, una parte de mí quería confrontar lo que fuera. Quería ver que era un perro gigante, un animal, algo, lo que sea, pero que tuviera explicación. Además, los frenos se me estaban calentando de tanto usarlos por el nerviosismo. Vi un pequeño descanso en la carretera, un acotamiento ancho donde a veces se paran los de la Federal o los de auxilio vial. Sin pensarlo mucho, puse las intermitentes y me orillé. El camión se detuvo con un siseo largo de los frenos de aire. El silencio cayó de golpe. Miré por el retrovisor. Las luces rojas también se habían detenido. Estaban ahí atrás, a unos 20 metros, quietas en la oscuridad y la niebla. No se escuchaba ningún motor en ralentí. Nada, solo el goteo de la condensación de mi propio camión y el viento silbando entre los árboles de la sierra. Me quedé dentro de la cabina unos minutos, respirando agitado. Busqué debajo del asiento mi linterna de mano, una de esas grandes de metal pesado que sirven para alumbrar y, si hace falta, para romperle la cabeza a alguien. También agarré una llave de cruz que llevo a la mano. Abrí la puerta. El rechinido de la bisagra sonó como un grito en medio de la noche. Bajé los escalones despacio. El frío me golpeó la cara, pero ahora el olor era insoportable. Ya no era solo un olorcillo, era una peste fuerte a azufre, a carne podrida y a algo químico, como ácido de batería. Caminé hacia la parte trasera del remolque, alumbrando con la linterna. El haz de luz cortaba la niebla como un cuchillo, iluminando partículas de agua que flotaban en el aire. Mis botas crujían contra la grava del acotamiento. Llegué al final de la caja y me asomé hacia la carretera. ¿Quién anda ahí?, grité. Mi voz sonó temblorosa, patética. Si es una broma, ya estuvo bueno. Apunté la linterna hacia donde debían estar las luces rojas. No había nada, absolutamente nada. Ni un coche, ni una moto, ni un animal. El asfalto estaba vacío, negro y húmedo. Sentí un alivio momentáneo. Pensé que me estaba volviendo loco de verdad, que todo había sido una alucinación por el cansancio. Ya estás viejo, Rosendo, me dije. Mañana mismo vas al médico. Bajé la linterna y me di la vuelta para regresar a la cabina. Pero entonces lo vi, en el suelo, justo donde habían estado las luces rojas detenidas. Alumbré el asfalto. Había marcas. No eran marcas de llantas derrapando, eran surcos, 4 surcos profundos, paralelos, arrancados en la propia carretera, como si alguien hubiera pasado un rastrillo de acero gigante con una fuerza brutal. El asfalto estaba arañado, levantado, y salía un humito tenue de las grietas, como si la fricción hubiera sido reciente. Me agaché un poco incrédulo. Toqué uno de los surcos con el dedo. Estaba caliente, hirviendo.
Me levanté de golpe, con el corazón martillando en la garganta. Alumbre más allá. Las marcas venían desde atrás, desde la oscuridad, y se detenían justo ahí. Y luego, no había huellas de salida. Lo que fuera que hizo eso, se había detenido ahí y no había avanzado más. O eso creía. Un sonido me heló la sangre. Venía de arriba, no de arriba de la montaña, de arriba de mi camión. Escuché un golpe metálico, sordo y pesado, sobre el techo de la caja del tráiler, como si algo muy grande hubiera saltado desde un árbol o desde el barranco y hubiera aterrizado encima de la carga. El remolque se meció, se los juro, un remolque cargado con toneladas de acero se meció como si fuera de juguete. ¡Madre Santísima!, grité y eché a correr hacia la cabina. Mientras corría, escuché el sonido otra vez. Clan, clan, clan. Pasos metálicos y pesados avanzando por el techo del remolque, dirigiéndose hacia la cabina, hacia donde yo estaba. Llegué a la puerta del conductor, me tropecé al subir los escalones, se me cayó la llave de cruz, pero no me importó. Me metí como pude, cerré la puerta y puse los seguros. Mis manos temblaban tanto que no atinaba a meter la llave en el contacto para arrancar. Aunque el motor seguía encendido, yo quería meter la velocidad y salir de ahí. Y entonces se hizo el silencio otra vez. Los pasos en el techo se detuvieron justo encima de mi cabeza. Podía sentir el peso hundiendo ligeramente la lámina del techo de la cabina. Sabía que estaba ahí, justo encima de mí. Me quedé paralizado, mirando hacia el parabrisas cubierto de niebla. No me atreví a respirar. Lentamente, muy lentamente, algo empezó a bajar por el parabrisas, desde el techo. Al principio parecía una mancha oscura, una sombra escurriéndose, pero luego tomó forma. Era una mano, o algo parecido a una mano. Tenía dedos larguísimos, flacos, negros como el carbón, con unas uñas curvas y sucias que rechinaron al tocar el cristal. Screech. Ese sonido me dolió en los dientes. La mano tanteó el vidrio como buscando una entrada. Luego bajó otra mano, y después una cabeza. Estaba al revés, colgando desde el techo. Me estaba mirando a través del parabrisas. No era humano, no podía ser humano. La piel era negra, aceitosa, pegada al cráneo. No tenía nariz, solo dos agujeros húmedos que se abrían y cerraban resoplando vapor contra el vidrio. Y los ojos eran esos malditos faros rojos, dos orbes sin pupila, brillantes, llenos de una maldad antigua, una maldad que no tiene nombre. Me miraba con curiosidad, como un niño que mira un insecto dentro de un frasco antes de aplastarlo. Abrió la boca. Estaba llena de dientes pequeños y afilados, como agujas, en varias hileras. Y sonrió. Les juro que esa cosa sonrió. Una sonrisa ancha, grotesca, que le llegaba casi a las orejas, si es que tenía. Grité como nunca he gritado en mi vida. Pisé el embrague, metí primera con una violencia que casi rompo la palanca y solté el pie. El camión dio un salto, las llantas patinaron en la grava y salimos disparados hacia la carretera. Escuché un rugido. No fue un rugido de león ni de oso. Fue un sonido gutural, profundo, que hizo vibrar los vidrios de la cabina y me dolió en el pecho. Sentí un golpe fuerte en el techo, como si se impulsara, y luego el peso desapareció. Miré por el retrovisor mientras aceleraba a fondo, sin importarme las curvas ni la niebla. Ahí estaba, de pie en medio de la carretera, bajo la luz roja de mis calaveras traseras. Era alto, encorvado, con los brazos colgando casi hasta el suelo. Se quedó ahí parado, viéndome huir. Y luego, en un movimiento imposible, se tiró al suelo en 4 patas y empezó a correr. Empezó a correr detrás de mí. Yo iba a 100, bajando una pendiente peligrosa, y esa cosa me estaba alcanzando. Veía los 2 puntos rojos en el espejo acercándose, creciendo. Tla, 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 tla.
El sonido de sus garras contra el asfalto se escuchaba incluso por encima del motor. «¡No me vas a alcanzar, hijo de la chingada!», grité, llorando de miedo y de rabia. Llegué a una zona donde hay más luces, cerca de una gasolinera abandonada antes de llegar a Ciudad Mendoza. Justo cuando pensé que me iba a saltar encima otra vez, vi que venía un autobús de pasajeros en sentido contrario, subiendo, con todas las luces prendidas. Le hice cambio de luces desesperado. El autobús iluminó la carretera detrás de mí al cruzarme. Miré el espejo. La criatura pegó un salto hacia el monte, hacia la oscuridad de la Sierra Negra, esquivando la luz del autobús como si le quemara. Vi su silueta negra recortada contra los árboles por un segundo y luego desapareció. No paré en Ciudad Mendoza, no paré en Orizaba, no paré en Córdoba. Manejé temblando, con la vista clavada en los espejos, hasta llegar a la entrada del puerto de Veracruz. Cuando llegué a la terminal de descarga, ya estaba amaneciendo. El guardia de la entrada me vio y se asustó. Me dijo que estaba pálido como un muerto, sudando frío. Me bajé del camión y casi me caigo al suelo porque las piernas no me respondían. «¿Qué te pasó, Rosendo? ¿Te quisieron asaltar?», me preguntó el guardia, un chavo llamado Beto. No le contesté. Caminé hacia la parte trasera del camión. Necesitaba ver. Necesitaba saber que no lo había imaginado. Beto me siguió. «Oiga, don Rosendo, ¿qué le pasó a su caja?». Miré hacia arriba. En la parte superior del remolque, en la esquina trasera izquierda de metal reforzado, había marcas de garras. El metal estaba rasgado como si fuera papel de aluminio. Eran 3 tajos profundos, oxidados al instante, como si lo que sea que los hizo tuviera ácido en las uñas. Y en el techo de la cabina, en el techo había una abolladura enorme, con la forma de 2 manos y 2 pies, hundida hacia adentro. Beto se quedó callado, mirando las marcas. «¿Fue un animal?», preguntó en voz baja, con miedo. «No, Beto», le dije encendiendo un cigarro con manos que no paraban de temblar. «No fue ningún animal de este mundo. Desde esa noche no he vuelto a manejar esa ruta. Pedí mi cambio a las rutas del norte, a zonas desérticas donde se ve todo a kilómetros de distancia. Mis jefes se enojaron, pero les dije que era eso o mi renuncia. No les conté la verdad. Nadie me creería. Dirían que me quedé dormido, que soñé. Pero yo sé que no soñé. Y aquí viene lo que más me inquieta, la razón por la que escribo esto. Ayer, aquí en el norte, en una parrillada con otros colegas en Chihuahua, escuché a un muchacho nuevo, un chavo que apenas empieza en esto, contando una historia. Estaba pálido, nervioso. Decía que en la carretera de La Rumorosa, hace 2 noches, unas luces rojas lo venían siguiendo, que flotaban, que se acercaban cuando él aceleraba. Me acerqué a él y le puse la mano en el hombro. «¿Se pararon cuando tú te paraste?», le pregunté. El chavo me miró con los ojos desorbitados. «Sí, se pararon, y oí pasos en el techo. Sentí un frío en el estómago. No es solo en la Sierra Negra. Esa cosa, o esas cosas, se están moviendo, o siempre han estado ahí y ahora están más hambrientas. No sé qué son. Nahuales, demonios, alienígenas, no me importa el nombre. Solo sé que cazan en la soledad, en la niebla, aprovechando nuestro cansancio y nuestra incredulidad. Si manejan de noche, por favor, no miren mucho por el retrovisor. Y si ven 2 luces rojas que no alumbran el camino, que parecen ojos flotando en la oscuridad, no paren. Por nada del mundo paren. Aceleren, recen lo que sepan y no se detengan hasta ver las luces de una ciudad. Porque si paran, si dejan que la curiosidad les gane, puede que vean lo que yo vi, o peor aún, puede que abran la puerta y ya no tengan la suerte de volver a cerrarla. Ahora, cada vez que subo a mi camión y cae la noche, siento que algo me mira desde la orilla del camino, y a veces, solo a veces, cuando el silencio es absoluto en la cabina, me parece escuchar, muy bajito,
ese sonido rasposo de uñas largas tanteando el metal de la puerta. Cuídense mucho en la carretera, compas. Y recuerden, no todo lo que brilla en la noche es un faro. Mi nombre es Evaristo, aunque en la carretera me decían el gato por los ojos claros. Llevaba 30 años en la ruta, jalando carga pesada desde Chiapas hasta la frontera, y creía que lo había visto todo. Accidentes, asaltos, narcos, gente loca, animales reventados. Uno se hace una concha, ¿saben? Uno se vuelve duro porque la carretera no perdona a los blandos, pero lo de esa noche en La Rumorosa, eso no tiene explicación. Y lo peor es que no fue un monstruo gritando ni nada de película. Fue el silencio. Fue la maldita normalidad con la que ocurrió todo. Para los que no son de México o no conocen el norte, La Rumorosa es una carretera que conecta Mexicali con Tecate, en Baja California. Es hermosa de día, con unas formaciones rocosas gigantes que parecen apiladas por gigantes, pero de noche es una boca de lobo. El viento ahí no sopla, aúlla, te empuja el tráiler, te mueve la cabina como si fuera de papel. Hay curvas que si te descuidas un segundo, terminas en el fondo del barranco. Y créanme, hay muchos allá abajo que nunca sacaron. La gente habla de brujas, de ovnis, de la famosa enfermera. Yo me reía de eso. Para mí, el único peligro era quedarse sin frenos o dormirse. Esa noche, yo subía cargado con 20 toneladas de varilla. Eran como las 2:30 de la madrugada. Había salido tarde de Mexicali por un problema con la facturación y venía de malas, cansado y con ganas de llegar a Tijuana para dormir. Mi camión era un Kenworth TI-200, una bestia vieja pero fiel que conocía como la palma de mi mano. Cada ruido, cada vibración, yo sabía qué significaba. La radio iba encendida, pero con estática, sintonizando alguna estación gringa que se metía de vez en cuando con música country y luego se perdía. El clima estaba perro. No llovía, pero había una neblina baja, de esa que se pega al asfalto y no te deja ver más allá de 10 metros, y el viento estaba golpeando el costado del remolque con fuerza. Yo iba concentrado, con las manos apretadas al volante, sintiendo cómo la máquina rugía subiendo la pendiente. El motor estaba caliente, oliendo a aceite quemado y diésel, ese olor que se te mete en la ropa y no sale nunca. Pasé la primera curva cerrada, esa donde hay un descanso improvisado. Estaba vacío. Normalmente ahí ves a otros compañeros revisando llantas o enfriando frenos, pero esa noche no había nadie, solo yo y la oscuridad. Empecé a sentir una pesadez extraña en la nuca. No era sueño, conozco el sueño, sé cómo se sienten los párpados pesados y los microsueños. Esto era diferente, era como si la presión del aire hubiera cambiado dentro de la cabina. Se me taparon los oídos, como cuando bajas de golpe una montaña, pero yo estaba subiendo. Bajé la ventana un poco para que entrara aire frío y despejarme. El viento entró silbando, helado, cortante. Olía a piedra mojada y a algo más, como a ozono, como cuando va a caer una tormenta eléctrica, pero el cielo estaba despejado de nubes altas, solo esa niebla rastrera. Fue entonces cuando la vi. Estaba parada en el acotamiento justo antes de llegar a la curva del Violín, una de las más peligrosas. Al principio, mi cerebro buscó la lógica. Pensé, pobre mujer, se le quedó el carro. O tal vez era una migrante perdida. Aunque esa zona es puro desierto y piedra, nadie camina por ahí de noche a menos que quiera morir congelado o atropellado. Mi instinto de trailero viejo me dijo, no pares. Sabes que no debes parar. Pueden ser asaltantes, pueden ponerte un 4, pero algo me obligó a soltar el acelerador. No frené del todo, solo dejé que el camión perdiera inercia. Ella no hizo señas, no levantó el dedo, no agitó los brazos.
Estaba parada ahí, rígida como un poste. Llevaba un vestido blanco, sencillo, de tela delgada, que el viento agitaba violentamente contra sus piernas, pero ella no se movía. Lo que me heló la sangre no fue verla ahí, sino ver que estaba descalza. El suelo estaba lleno de grava, vidrio y aceite, y hacía un frío de los 1000 demonios, y ella estaba descalza. Pasé despacio a su lado. La luz de mis faros la iluminó solo un segundo, y luego quedó en la penumbra del costado. Miré por el espejo retrovisor derecho para ver si seguía ahí. El espejo estaba vacío. No había nadie en la carretera. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, desde el coxis hasta la nuca, erizándome los pelos de los brazos. «Ya te la pasaste, Evaristo», me dije. «Seguro se tiró al monte o la neblina la tapó». Aceleré. Metí cambio, queriendo alejarme de ahí. El motor rugió, el turbo silbó, y traté de volver a mi rutina. Mirar temperatura, mirar aceite, mirar espejos, mirar el asiento del copiloto. Juro por la vida de mis hijos que no escuché la puerta abrirse. Es imposible que se abra esa puerta en movimiento sin que haga un ruido metálico tremendo, sin que el viento entre de golpe y haga un caos con los papeles que llevo en el tablero. No hubo ruido, no hubo golpe de aire, pero ella estaba ahí, sentada en el asiento del acompañante. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que me dolió el pecho. El camión dio un bandazo hacia la izquierda, invadiendo el carril contrario. Gracias a Dios no venía nadie bajando, o nos hubiéramos matado ahí mismo. Enderecé el volante con las manos temblando, el sudor frío brotando instantáneamente en mi frente. No grité. El miedo real te quita la voz. Se te cierra la garganta como si tragaras arena. Ella miraba hacia el frente. No me miraba a mí. Estaba empapada, pero no llovía. El agua goteaba de su cabello largo y negro, cayendo sobre el tapizado del asiento. Podía olerla. No olía a muerto, ni a podredumbre. Olía a humedad estancada, a pozo profundo, a tierra mojada revuelta, y hacía frío. Un frío que salía de ella como si fuera un bloque de hielo seco. Yo seguía manejando. Era lo único que mi cuerpo sabía hacer en automático. Mis pies se movían en los pedales, mis manos en el volante, pero mi mente estaba gritando. ¿Qué hago? ¿Freno? ¿Me tiro del camión? «Buenas noches», dije. Mi voz sonó ridícula, aguda, quebrada. ¿Por qué saludé? No lo sé. Supongo que quería confirmar que era una persona, que era alguien real a quien podía hablarle. Ella no respondió. Seguimos avanzando unos kilómetros. El silencio en la cabina era insoportable. Solo se oía el motor y el zumbido de las llantas, pero se sentían lejanos, como si yo tuviera algodón en los oídos. Empecé a notar detalles. Sus manos estaban sobre sus rodillas. Eran pálidas, casi azules, con las uñas sucias de tierra negra. El vestido estaba roto en los bordes. Y su pecho no se movía, no respiraba. La racionalidad empezó a abandonarme. Empecé a rezar mentalmente un Padre Nuestro atropellado, mezclando palabras, pidiendo perdón por pecados que ni me acordaba. «¿A dónde vas?», pregunté intentando sonar firme, como si fuera un pasajero normal que se coló. Ella giró la cabeza lentamente. No fue un movimiento humano, fue mecánico, fluido pero antinatural, como el de una muñeca sobre un eje engrasado. El cabello se le apartó de la cara y pude verla bien con la luz tenue del tablero. Era joven, quizás unos 25 años. Tenía facciones finas, pero su piel estaba cerosa, brillante de humedad. Y los ojos... Dios, los ojos. No tenía blanco, no tenía iris. Eran dos pozos negros, líquidos, que reflejaban las luces verdes de los marcadores del tablero. No había maldad en ellos, no había odio. Solo había ausencia, un vacío infinito, como mirar al fondo de un barranco sin linterna. «¿A dónde te diriges, Evaristo?», preguntó. Su voz no sonó en el aire. Sonó dentro de mi cabeza y al mismo tiempo en la cabina.
Era una voz grave, rasposa, como si tuviera gargajos o agua en la garganta. Frené de golpe. El camión chilló, el remolque coleó un poco y quedamos parados en medio de la carretera oscura. Mis manos se aferraban al volante tanto que los nudillos estaban blancos. «¿Cómo sabes mi nombre?», susurré. Nunca se lo dije. No llevo gafete. Mi nombre no está pintado en la puerta. Ella no parpadeaba. Me sostenía la mirada con esos ojos de chapopote. «Todos pasan por aquí, Evaristo. Todos bajan. Algunos no vuelven a subir». El ambiente se volvió eléctrico. Las luces del tablero empezaron a parpadear. La radio, que estaba en estática, de repente soltó un ruido agudo, un chillido que me lastimó los oídos, y luego se apagó. El motor del Kenworth, que nunca me había fallado, tosió y se murió. Quedamos en silencio total, solo el viento afuera. La oscuridad de la cabina era casi total, salvo por la luz de la luna que intentaba atravesar la niebla. Sentí que ella se inclinaba hacia mí. No podía moverme. Estaba paralizado por un terror primitivo, ese que te dice que si te mueves, te comen. «¿Tienes miedo?», dijo ella. No era una pregunta. «Sí», admití. Las lágrimas me corrían por la cara. Era un hombre de 50 años llorando como un niño. Ella estiró una mano hacia mí. Pensé que me iba a tocar, que iba a sentir esa piel helada y que ahí me iba a morir de un infarto. Pero no me tocó. Su mano pasó cerca de mi cara y señaló hacia el parabrisas, hacia el barranco que teníamos a la derecha. «Cuidado con la bajada, Evaristo. Nos vemos cuando vuelvas a bajar». En ese momento, el sonido del viento se intensificó de una manera brutal, como un grito. Cerré los ojos, esperando el impacto, el dolor, algo. Cuando los abrí, estaba solo. El asiento del copiloto estaba vacío. Me quedé ahí, respirando agitadamente, tocándome la cara, el pecho, asegurándome de que estaba vivo. Fue un sueño, pensé. Te quedaste dormido, Evaristo. Te imaginaste todo. Pinche viejo loco. Intenté encender el camión. Nada. Muerto. La batería estaba drenada. Agarré mi linterna y con las piernas temblando como gelatina me bajé para revisar. Necesitaba aire. Necesitaba pisar tierra firme. Caminé alrededor del camión, alumbrando la nada, sintiéndome observado desde las rocas. Cuando alumbré el lado del copiloto, se me cayó la linterna de la mano. En la puerta, en la lámina de metal, había marcas de manos. No de polvo, no de grasa. Eran marcas de óxido, como si alguien con manos mojadas y ácidas hubiera tocado la pintura y la hubiera envejecido 100 años en un segundo. Y en el estribo, huellas de pies descalzos, pequeños, marcados en barro fresco, aunque no había barro en kilómetros a la redonda. Me subí al camión, cerré los seguros y me envolví en mi cobija, con el machete en la mano, hasta que amaneció y pasó una patrulla de la Federal de Caminos. Les dije que se me había fregado el sistema eléctrico. No les dije nada de la mujer. Me hubieran mandado al manicomio o me hubieran hecho el antidoping ahí mismo. Cuando llevé el camión al taller en Tijuana, el mecánico, un compa llamado Chuy, me llamó aparte. «Oye, gato, ¿qué pedo con tu techo?» «¿Qué tiene?» «Súbete a ver». Me subí a la escalera de servicio. En el techo de la cabina, en la fibra de vidrio, había abolladuras, como si alguien hubiera estado caminando encima, pero no eran abolladuras de botas, eran formas de pies, pies descalzos, hundidos en el material duro como si fuera plastilina. Chuy me miró raro, pero no preguntó. Yo tampoco dije nada. Vendí el camión 2 meses después. No pude volver a subirme a esa cabina. Sentía que el olor a humedad seguía ahí. Cada vez que miraba por el retrovisor, esperaba ver esos ojos negros. Ahora trabajo en un almacén, de bodeguero. Gano menos, pero duermo en mi casa todas las noches. Y nunca, jamás, salgo a carretera después de las 11. A veces, cuando hay mucha niebla y estoy solo en la bodega,
Escucho ese goteo, ploc, 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 y me acuerdo de lo que me dijo. Nos vemos cuando vuelvas a bajar. Tengo miedo de morirme, no por el infierno ni por el cielo. Tengo miedo de que cuando me muera tenga que bajar por algún lado y ella me esté esperando en el acotamiento para terminar el viaje. Soy Evaristo y lo que voy a relatar ocurrió la madrugada del 14 de noviembre de 2018 en el tramo carretero que conecta Janos, en Chihuahua, con Agua Prieta, en Sonora. Es la carretera Federal 2, conocida por ser una ruta solitaria y peligrosa, especialmente cuando se cruza el Puerto San Luis. Yo llevo trabajando en el transporte de carga pesada desde hace más de 20 años y he recorrido prácticamente toda la República Mexicana, moviendo desde perecederos hasta material de construcción. Pero esa noche llevaba un cargamento de bobinas de acero con destino a una planta en Hermosillo y viajaba solo en mi unidad, un Kenworth T680 color rojo que apenas tenía 2 años de uso. Recuerdo que salí de la gasolinera en Janos, pasadas las 2 de la mañana, después de haber dormido un par de horas, porque quería cruzar la sierra antes de que amaneciera para evitar el tráfico de los autobuses y de los particulares que se hace más denso después de las 7. La noche estaba despejada, pero hacía mucho frío. El termómetro del tablero marcaba 3 grados centígrados y había viento. Se sentía como las ráfagas golpeaban el costado de la caja seca cuando salía la carretera abierta. La cabina estaba en silencio salvo por el ruido del motor y el zumbido de las llantas sobre el asfalto, que en esa zona está bastante desgastado y lleno de parches. Yo no soy de llevar música cuando conduzco de noche. Prefiero ir escuchando el radio CB, la banda civil, para estar atento a cualquier aviso sobre accidentes, retenes o condiciones del camino. Esa noche el canal 19 estaba inusualmente callado. Normalmente siempre hay alguien hablando, pidiendo referencias o simplemente echando relajo para no dormirse. Pero durante los primeros 40 minutos de trayecto solo escuchaba estática, ese siseo constante y monótono que a veces hipnotiza si no tienes cuidado. Yo iba concentrado en el camino, revisando los espejos retrovisores cada pocos segundos por puro hábito. La oscuridad en ese tramo es absoluta. No hay alumbrado público y la única luz es la que proyectan los faros del camión y los reflejos de los fantasmas, esos postes delineadores que marcan el borde de la carretera. Recuerdo que me preparé un café en el termo antes de salir y le di un trago largo para espabilarme porque sentía los ojos un poco pesados. El sabor estaba amargo y tibio. Fue justo cuando empecé a subir las primeras curvas del Puerto San Luis que la radio rompió el silencio. No fue una transmisión normal. No se escuchó el típico breiko breiko, ni los códigos habituales que usamos los operadores. Primero fue un chillido agudo, como una interferencia eléctrica fuerte que me obligó a bajarle el volumen porque lastimaba los oídos. Luego el ruido se estabilizó y se escuchó una voz. Era una voz extraña. Sonaba metálica y lejana, con una distorsión que la hacía parecer como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo o con la boca llena de agua. La voz dijo claramente: ¿alguien me copia? Aquí el tráiler sin operador. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que era algún colega gracioso que estaba aburrido y quería jugar una broma. Es común que en la madrugada la gente se ponga a decir tonterías por el radio para asustar a los novatos. Así que no contesté. Simplemente seguí conduciendo. Metí el cambio para encarar una subida y vi cómo las revoluciones bajaban un poco. El motor rugió con fuerza y sentí la vibración en el asiento. Sin embargo, la voz volvió a sonar unos segundos después, esta vez con más claridad pero manteniendo ese tono gutural y húmedo. «Voy cargado, muy cargado. ¿Quién me escolta?» Miré el radio con el ceño fruncido.
Algo en esa voz me provocó una sensación desagradable en el estómago. No era miedo, era más bien una incomodidad física, como cuando escuchas uña rascar una pizarra. Agarré el micrófono, el pera, y decidí contestar para ver quién era el payaso que estaba interrumpiendo la frecuencia. Pregunté con tono seco: ¿cuál es tu 20? Deja de jugar, hay gente trabajando. Solté el botón y esperé la respuesta. Hubo un silencio de unos 5 segundos donde solo se escuchaba la estática, y luego la voz respondió inmediatamente, sin dudar: detrás de ti, compañero, voy pegado a tu defensa. Instintivamente miré por el espejo retrovisor del lado del conductor. No vi nada. La carretera detrás de mí estaba completamente oscura. No se veían faros ni luces de navegación de ningún tipo. Volví a mirar por el espejo del lado derecho, el convexo, y tampoco había nada. Solo la negrura del desierto y las siluetas de los cerros recortadas contra el cielo estrellado. Pensé que el tipo estaba escondido en algún camino vecinal, o que estaba mucho más atrás y solo quería molestar. Volví a hablar por el radio. No traigo a nadie atrás. Si vas a rebasar, hazlo ya, porque voy pesado. La respuesta que recibí me heló la sangre, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, con una calma antinatural. No necesito luces para ver el camino, ni motor para correr. En ese momento decidí apagar el radio. Me estaba poniendo nervioso y no quería distracciones en una zona de curvas peligrosas. Giré la perilla y el silencio volvió a la cabina, pero la inquietud ya se había instalado en mi cuerpo. Seguí conduciendo, tratando de concentrarme en la línea blanca del asfalto. Pasaron unos 10 minutos y llegué a una sección un poco más recta antes de las curvas más cerradas de la sierra. Volví a mirar el espejo retrovisor izquierdo y entonces lo vi. Se me erizó la piel de los brazos. Había un camión detrás de mí. Estaba muy cerca, a menos de 10 metros de mi caja. Lo inquietante era que no tenía ninguna luz encendida, ni los faros principales, ni los cuartos, ni las luces de gálibo en la parte superior de la cabina. Era una sombra masiva que se distinguía apenas porque era de un color blanco sucio o gris muy pálido, que reflejaba tenuemente la luz de la luna y el resplandor rojo de mis propias luces traseras. Era un tractocamión chato, de esos modelos viejos que ya casi no se ven en carretera, quizás un Dina o un International de los años 80. No pude distinguir placas ni logotipos de ninguna empresa. Lo que más me llamó la atención fue que, a pesar de estar tan cerca y de que íbamos subiendo, no escuchaba su motor. Mi camión hacía mucho ruido por el esfuerzo de la carga, pero normalmente cuando traes a otro camión pegado, escuchas el zumbido de su turbo o el rodar de sus llantas, pero ahí no se oía nada. Era como si estuviera siendo remolcado por el aire. Aceleré un poco, tratando de despegarme. Subí una marcha y el velocímetro pasó de 60 a 70 kilómetros por hora. El camión de atrás igualó mi velocidad al instante, sin rezagarse ni un metro. Mantuve la vista en el espejo. Mientras tomaba una curva hacia la izquierda, vi cómo el camión de atrás tomaba la curva con una suavidad imposible. Su cabina no se inclinaba. Las llantas no parecían morder el asfalto, simplemente se deslizaba. Encendí el radio de nuevo. Necesitaba saber si alguien más estaba viendo esto, o si ese sujeto me iba a hablar otra vez. Apenas encendí el aparato. La voz surgió de la bocina, con un volumen mucho más alto que antes, casi gritando pero sin alterar el tono monótono. ¿Por qué corres? La carga pesa mucho. Necesito ayuda para llegar. Sentí un sudor frío bajando por mi espalda. La cabina estaba fría, pero yo estaba sudando. Agarré el micrófono y grité: «¡Rebásame! ¡Pásate ya!». No quería tenerlo atrás. Era peligroso circular así sin luces y tan pegado. El camión de atrás hizo un movimiento brusco hacia el carril contrario, como si fuera a rebasar. Vi su perfil por el espejo. Era un camión largo,
con un remolque de caja seca antiguo, de esos que tienen los remaches muy marcados y el aluminio opaco. Las llantas se veían negras, sin rines brillantes. Todo en ese vehículo se veía opaco y desgastado. Se emparejó conmigo. Yo iba en el carril derecho y él se puso en el izquierdo, en sentido contrario. Aunque a esa hora no venía nadie de frente, era una maniobra suicida en plena curva. Miré por la ventanilla lateral izquierda esperando ver al conductor, esperando verle la cara a ese loco para mentarle la madre o hacerle una seña. Pero cuando volteé, lo que vi me dejó paralizado. La cabina del otro camión estaba a mi altura. Los vidrios estaban arriba y estaban sucios, cubiertos de una capa de polvo y grasa que impedía ver hacia adentro con claridad, pero pude distinguir que no había nadie al volante. El asiento del conductor estaba vacío. Se veía el respaldo alto y desgastado. El volante se movía solo, girando lentamente para seguir la curva de la carretera. No había manos, no había silueta, no había nadie. Sentí un golpe de adrenalina que me hizo pisar el acelerador a fondo. El motor de mi Kenworth rugió y empecé a ganar velocidad. 80, 85, 90. Era imprudente bajar la sierra a esa velocidad, con 40 toneladas de acero atrás, pero el pánico me dominaba. El camión fantasma se mantuvo a mi lado unos segundos más, sin hacer ruido, sin emitir humo por los escapes, simplemente flotando a mi lado. De repente, el radio volvió a sonar. «No me dejes, me siento solo aquí afuera. Hace mucho frío en el fierro». La voz sonaba más triste ahora, pero seguía siendo esa voz metálica y acuosa. Entonces el camión de al lado frenó de golpe. No vi luces de freno encenderse. Simplemente se detuvo o redujo la velocidad drásticamente y desapareció de mi vista periférica. Miré por el espejo y lo vi quedarse atrás, parado en medio del carril contrario. Inmóvil en la oscuridad, seguí acelerando, alejándome lo más rápido que pude. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. No dejé de mirar los espejos durante los siguientes kilómetros, esperando ver aparecer de nuevo esa forma blanca y silenciosa, pero la carretera se mantuvo vacía detrás de mí. Llegué a la zona conocida como las curvas de El Púlpito. Bajé la velocidad porque no quería volcarme. Traté de calmarme, de buscar una explicación lógica. Pensé que tal vez el conductor se había agachado, o que los vidrios estaban tan sucios y la luz era tan escasa que mis ojos me habían engañado. Traté de convencerme de que era un camión normal con fallas eléctricas, pero la falta de ruido, la falta de motor, eso no tenía explicación. El silencio mecánico de esa máquina era lo que más me perturbaba. Además, la voz en el radio, esa voz no era humana, o al menos no sonaba como la de una persona viva hablando por un micrófono. Sonaba como una grabación vieja reproducida a través de un altavoz sumergido. Faltaban unos 20 kilómetros para llegar al puesto de control militar que está antes de entrar a Agua Prieta. El terreno ya se empezaba a aplanar un poco. De repente, la radio se activó sola otra vez, sin que yo la tocara. Ya casi llegamos. Gracias por el aventón. Di un salto en el asiento. Miré el espejo retrovisor y ahí estaba otra vez, pegado a mi defensa, el camión blanco. Apareció de la nada. No lo vi acercarse. Simplemente se materializó a escasos metros de mi unidad. Esta vez encendió unos faros, pero no eran faros normales. Eran de una luz amarillenta y muy débil, como de velas, que apenas iluminaban el asfalto. Me cegó momentáneamente con el reflejo en el espejo. Sentí un terror profundo, un miedo primario que me decía que si ese camión me tocaba, algo terrible iba a pasar. No un choque físico, sino algo peor. Vi las luces del retén militar a lo lejos, las luces azules y rojas estroboscópicas, las torres de iluminación y los conos naranjas reduciendo los carriles. Sentí un alivio inmenso.
Nunca me había alegrado tanto de ver a los soldados. Pensé que el camión de atrás tendría que frenar, que lo verían, que lo detendrían. Empecé a reducir la velocidad, bajando marchas, usando el freno de motor. El ruido de mi escape resonó en el aire frío. Brr, brr, brr. El camión de atrás no frenó. Se acercó más. Parecía que me iba a impactar. Cerré los ojos esperando el golpe, preparándome para el latigazo cervical, pero no pasó nada. Cuando abrí los ojos, ya estaba a unos 100 metros del retén. Miré por el espejo y el camión ya no estaba. Había desaparecido. No había ninguna salida. No había ningún camino de tierra donde pudiera haberse metido en ese tramo recto. Simplemente se había esfumado. Llegué al puesto de control y me detuve donde el soldado me indicó con su lámpara. Bajé la ventanilla y el aire helado de la madrugada me golpeó la cara. Olía a desierto y a gasoil quemado. El soldado, un muchacho joven con el rostro cubierto y un fusil colgado al hombro, se acercó y me saludó. «Buenos días, chofer. ¿De dónde viene y qué carga trae?» Le entregué mis documentos con las manos temblorosas. El soldado notó mi estado y me preguntó: «¿Todo bien? Se ve usted pálido. ¿Le pasa algo?» Tragué saliva y le dije: «Oiga, oficial, ¿vio el camión que venía atrás de mí? Uno blanco, viejo». El soldado frunció el ceño y miró hacia la carretera oscura detrás de mi remolque. «No, patrón, usted es el único que ha pasado en los últimos 20 minutos. No venía nadie atrás», me contestó con seguridad. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Insistí. Venía pegado a mí, un chato blanco, sin luces, casi me pega antes de llegar aquí. El soldado negó con la cabeza y le hizo una seña a otro compañero que estaba en una torre de vigilancia. Intercambiaron unas palabras que no alcancé a oír, y luego el soldado volvió conmigo. El compañero de la torre dice que lo vio venir solo desde la curva del kilómetro anterior. No había otro vehículo. Tal vez fue el cansancio. Oiga, mejor oríllese un rato y descanse si se siente mal. No quise discutir, no quise parecer un loco. Le dije que sí, que tal vez era el sueño. Me devolvió los papeles y continué mi camino. No me detuve a descansar. Quería llegar a la ciudad. Quería ver luces, gente, edificios. Llegué a Agua Prieta cuando el cielo empezaba a ponerse gris con el amanecer. Entregué la carga en la bodega industrial y mientras descargaban las bobinas, me bajé a revisar mi camión. Caminé hacia la parte trasera, hacia la defensa del remolque. Quería ver si había marcas, si había pintura transferida, si había alguna prueba de que lo que viví fue real. La defensa de metal estaba intacta, sucia por el polvo del camino, pero sin golpes. Sin embargo, al agacharme para revisar las luces traseras, noté algo extraño en la lona que cubría la carga y en la puerta de metal de la caja. Había una fina capa de humedad, como rocío, pero era aceitoso. Al tocarlo con el dedo, sentí que estaba extremadamente frío, casi congelado, y olía a agua estancada, a lodo viejo. No había llovido. El ambiente era seco. Ese rastro de humedad fría cubría toda la parte trasera del remolque, como si algo frío hubiera estado respirando sobre mi nuca durante kilómetros. Esa mañana desayuné en un comedor cerca de la aduana. Había otros choferes ahí. Un hombre mayor, de unos 60 años, llamado Gavino, se sentó en mi mesa porque el lugar estaba lleno. Me vio la cara y me preguntó si había tenido un mal viaje. No sé por qué, pero le conté. Le conté sobre la voz, el camión chato, la falta de conductor. Gavino no se rió. Dejó su taza de café en la mesa y se puso serio. Asintió lentamente con la cabeza y me dijo en voz baja: «Te topaste con el 1028 fantasma, el tráiler vacío». Me explicó que hace muchos años, a finales de los 90, hubo un accidente muy feo en esa bajada. Un operador que venía muy cargado se quedó sin frenos. Dicen que el hombre gritaba por el radio pidiendo auxilio, pidiendo que alguien le abriera paso o le ayudara a frenar,
pero era de noche y no había nadie. El camión se salió de la carretera en una curva y cayó al fondo de un barranco. El chofer nunca fue encontrado. Se dice que el cuerpo salió disparado o quedó enterrado bajo la chatarra y la tierra, pero el camión fue sacado días después, completamente destrozado. Gavino me dijo que no soy el primero que lo ve, que ese camión aparece cuando uno viene solo y cargado, buscando a alguien que lo escolte, buscando terminar su viaje. Me dijo: tuviste suerte de que no te rebasara. Dicen que si te rebasa y se pone enfrente de ti, te lleva con él al barranco, te jala. Me quedé callado, terminando mi desayuno sin hambre. Desde entonces, cada vez que paso por esa ruta de noche, mantengo el radio apagado. No quiero escuchar esa estática, no quiero escuchar esa voz metálica pidiendo compañía. Y siempre miro los espejos con miedo de ver de nuevo esa sombra blanca pegada a mi defensa, flotando en silencio sobre el asfalto. El relato que acabo de compartir no tiene la intención de convencer a nadie. Sé que muchos dirán que fue alucinación por la fatiga, que el cerebro juega trucos cuando llevas muchas horas mirando la carretera oscura. Yo mismo he tratado de creer eso muchas veces. He tratado de racionalizar cada detalle. La voz pudo ser una interferencia cruzada de alguna estación de radio AM potente. El camión pudo ser un vehículo real que apagó las luces para evitar el retén, quizás narcotraficantes o polleros, y que se desvió por alguna brecha oculta que yo no conocía y que los soldados no vieron. La física del movimiento en las curvas podría ser mi propia percepción alterada por el miedo. Todo tiene una explicación posible si uno se esfuerza lo suficiente en buscarla. Pero hay detalles que no encajan en la lógica. El olor a agua estancada en pleno desierto de Sonora, el frío intenso que emanaba de esa cosa, y sobre todo, la sensación de presencia. Los que vivimos en la carretera desarrollamos un sexto sentido. Sabemos cuándo hay un coche en el punto ciego antes de verlo. Sabemos cuándo una llanta va a reventar antes de que suceda por la vibración del chasis. Y esa noche, mi instinto no me alertaba de una máquina, me alertaba de algo que estaba mal, algo que no pertenecía a este mundo. La forma en que el camión se movía era incorrecta, no tenía peso, no tenía inercia. Un tráiler cargado o incluso vacío tiene una forma de sentarse en la carretera, una pesadez visual. Este objeto se veía como una proyección, como una imagen bidimensional pegada en el aire que imitaba a un camión. Meses después de ese evento, coincidí en un taller de muelles en Hermosillo con otro colega, un tal Anselmo, que manejaba para una empresa de paquetería. Estábamos esperando a que repararan nuestras unidades y salió el tema de las historias de carretera. Yo no dije nada al principio, solo escuchaba. Anselmo contó que una vez, bajando la Rumorosa, escuchó a alguien en la radio diciendo que iba vacío pero pesado. Usó casi las mismas palabras que yo escuché. Aquí el tráiler sin operador. Anselmo dijo que él sí le contestó, que se puso a platicar con la voz pensando que era un colega borracho. Dijo que la voz le empezó a dar detalles de su propia vida, cosas que nadie podía saber, como el nombre de su hija fallecida o problemas que tenía con su esposa. Anselmo dijo que del susto casi se estrella contra el muro de contención. Me dijo que cuando miró por el espejo vio unas luces amarillas viejas siguiéndolo, pero que al llegar a la caseta de cobro desaparecieron. Al escuchar eso, se me heló la sangre otra vez. Confirmaba que no era algo localizado solo en el puerto San Luis. O tal vez esa cosa se mueve por diferentes rutas, buscando choferes solitarios. Lo que más me inquieta es la frase, ¿quién me escolta? Es como si esa entidad estuviera buscando a alguien que lo guíe al otro lado, o peor aún, alguien a quien llevarse para no estar solo. La soledad del operador de tráiler es muy profunda. Pasamos días enteros sin hablar con nadie cara a cara, solo viendo asfalto y paisajes que cambian.
Vivimos en una cabina de 2 metros cuadrados. A veces esa soledad se siente como un peso físico y me pregunto si ese tráiler sin operador no es una manifestación de eso, de todos los que han muerto solos en la carretera, olvidados en un barranco o en un accidente en medio de la nada. A veces, cuando estoy en casa descansando y hay silencio total, me parece escuchar ese zumbido de estática en mis oídos y me da miedo prender la radio o la televisión y escuchar esa voz metálica. He pensado en dejar el volante, en buscar un trabajo de oficina o de almacén, pero la carretera es lo único que sé hacer. Es mi vida, así que sigo saliendo, sigo manejando de noche. Pero ahora tengo reglas. Nunca viajo sin una medalla de San Judas Tadeo colgada en el espejo. Nunca contesto al radio si no identifico claramente quién habla. Y si veo un camión sin luces detrás de mí, no freno, no pregunto, simplemente acelero y rezo para que sea un narco o un borracho y no el camión blanco que busca su carga. Recuerdo también otro detalle que omití al principio porque me parecía irrelevante, pero ahora que lo pienso tiene sentido. Antes de salir de Janos esa noche, mientras revisaba las llantas con el martillo, se me acercó un perro callejero, de esos flacos y sarnosos que viven en las gasolineras. El perro se me quedó viendo y empezó a aullar, pero no un aullido normal, sino un lamento largo y triste. Y luego se metió debajo de mi remolque y no quería salir. Tuve que espantarlo para poder arrancar. Dicen los viejos que los animales huelen la muerte o las presencias. Tal vez el perro sabía que algo se me iba a pegar esa noche. Tal vez vio la sombra antes que yo. La textura del volante esa noche la recuerdo vívidamente. El cuero sintético estaba desgastado y mis manos sudaban tanto que se resbalaban. El olor dentro de la cabina cambió cuando la presencia se acercó. Normalmente mi camión huele a ambientador de pino y a tabaco, pero en ese tramo el aire se vició, olía a óxido, a metal viejo y mojado. Era un olor penetrante que se te metía en la nariz y te dejaba un sabor metálico en la garganta. Incluso después de que el camión desapareció, tardé horas en sacarme ese olor de encima. Tuve que lavar la ropa 2 veces y limpiar la cabina con cloro para sentirme tranquilo de nuevo. Si alguno de ustedes transita por la Federal 2, entre Chihuahua y Sonora, tengan cuidado en el tramo del Puerto San Luis, especialmente entre las 2 y las 4 de la mañana. No se fíen de la soledad. Si ven luces amarillas y débiles por el retrovisor, o si escuchan estática rara en el canal 19, no contesten, sigan su camino. Mantengan la vista al frente y no se detengan por nada del mundo, porque el tráiler vacío sigue rodando y sigue buscando quien lo escolte a su destino final. Y créanme, ese no es un destino al que quieran llegar. Yo tuve suerte, o tal vez simplemente no era mi hora, pero sé que él sigue ahí afuera, esperando en la oscuridad, con su cabina vacía y su voz de agua estancada.